Muy bien, Miguel Torres está con nosotros, lo habíamos interrumpido. ¿Qué opina de la declaración que ha hecho el ministro sobre atribuirle eventualmente o, digamos, a los delincuentes que son perseguidos por este gobierno que lucha contra la inseguridad un plan para desestabilizar al gobierno, que es lo que ha dicho? Yo hubiera esperado una primera reflexión de decir que el primer responsable es el presidente de la República. Porque, déjame decirte, Mabel, es una lástima que nosotros a 11 semanas de las elecciones tengamos que estar discutiendo respecto de estas visitas que ha tenido el presidente de la República en condiciones que es evidente, no son claras. Y sus respuestas tampoco lo son. Para nosotros es una tremenda decepción que en realidad le hace daño a nuestra democracia. Le hace daño a este ciudadano de a pie que está harto, literalmente harto de los escándalos que puedan traer en la política y que además debería estarse concentrando en lo que va a ser determinante en nuestro país. En 11 semanas nosotros vamos a definir el futuro del Perú. Y entonces, claro, ver a un presidente de la República que ha actuado, por decirlo menos, con ligereza, teniendo el cargo que tiene, pues tiene que yo invitaría primero a los ministros a una reflexión. Ahora, el asunto no queda en las reuniones con Xu Guangyan, porque hoy se ha conocido, bueno, en los últimos días se ha venido conociendo más cuestionamientos, no solamente al empresario chino, sino también al trabajo del señor José Gerí cuando era congresista o cuando presidente de la Comisión de Presupuesto, o como presidente del Congreso. Incluso se habla de este informe encarpetado, ¿no?, que ya mencionaba a este amigo del presidente como una suerte de operador de algo que en Perú 21 se ha denominado un club de la construcción chino. Ese informe no se vio. Hay otros cuestionamientos. Carlos Anderson, ¿no?, quien congresista que falleció, ¿no?, hace poco, sí, él había advertido cuando se elige como presidente del Congreso de que Gerí tenía cuestionamientos y habían cosas que no había aclarado en su manera de conducirse como parlamentario. ¿Por qué no ha habido un mea culpa por parte de las fuerzas políticas que llevaron a Gerí a la presidencia de la República? A ver, Mávila, creo que la pregunta es... No es un reproche, no, pero no, no, válido, es totalmente válida la... Es momento de, revisar alguna otra figura, tomando en cuenta lo delicado del momento. Por supuesto que sí. A lo cual entonces nos retrotraemos en el momento y tenemos que preguntarnos qué posibilidades existían. Porque claro, cuando nosotros como partido político tenemos que dar viabilidad a una mesa directiva, lo que se tiene que hacer es verificar si es que existen los consensos o no. ¿Podrían haber personalidades que tuvieran una mayor idoneidad? Seguro que sí. De hecho, esta propia autolimitación de parte de nosotros de no presidir el Congreso, evidentemente limitaba la posibilidad de tener... ¿Ustedes hubieran preferido tener a otra persona? ¿Quién se voceaba en Fuerza Popular? Yo lo que recuerdo es que lo que nosotros nos concentrábamos en ese momento era en lograr un consenso. Y lastimosamente, la persona que generaba ese consenso no era, pues, digamos, una pedrita en oro, no una pedrita en un dulce, sino que en realidad era el que mayor acercamiento podía tener, tanto en posiciones de izquierda, de derecha, de centro, y que, valgan verdades, para nosotros es también un motivo de reclamo para decirle, oiga, cuando se le elige como presidente del Congreso y luego se le pone dentro de la sucesión presidencial, se espera que él responda de la manera más responsable posible. No lo ha hecho. El día de hoy nosotros hemos tomado... En una entrevista en el diario El Comercio, él negó, preguntado por esa posibilidad sobre la vacancia de la presidenta Boluarte. Sí. Y él dijo que no asumiría el encargo. Sí. Es por eso que, a ver, ante una situación como la que se presenta el día de hoy, nosotros hemos tomado una posición que creemos es la posición responsable,
que es la de decir, oigan, ¿saben qué? Las investigaciones tienen que continuar. Las explicaciones que ha dado el señor Gerit no son suficientes. ¿Le cree? Han generado mucho más dudas que claridad en el tema. Entonces, las investigaciones tienen que seguir tanto en el Congreso, en la Fiscalía, tienen que seguir el propio trabajo que está haciendo la prensa, que siempre va a ser importantísimo porque nos va a advertir, nos va a dar estas luces de que algo irregular está sucediendo. Pero ojo, una cosa es que empiece a desarrollarse una investigación y otra es que de manera irresponsable saltemos a una situación que digan, oye, no, claro, ¿sabes qué? Vamos a cambiar ahorita a 11 semanas de elecciones, vamos a cambiar a un presidente. Oye, espérate un ratito. O sea, esto no es como cambiarse de polo, de todos los días lo vas a hacer. Estás hablando de un país, estás hablando de una situación clave en la cual la gente está harta, la gente está enfrentando el tema de inseguridad y además estamos a puertas de unas elecciones en las cuales lo mínimo que necesitamos es una situación en la cual podamos discutir los planes de gobierno, podamos discutir los problemas, las soluciones que se plantean. En este momento en el lugar de aquellos que critican y que dicen, caramba, pero Gerit, ¿qué ha hecho? Es decir, ¿su salida afectaría en algo el desarrollo de las elecciones? Me pongo en ese lugar, en esa posición. ¿O por qué el Congreso mide con una vara distinta a Gerit que con la que midió antes, digamos, otros hechos irregulares? El propio Castillo no pudo ser vacado tras los videos de Zarratea. Yo te puedo responder por Fuerza Popular, Mávila. Y Fuerza Popular ha siempre mantenido una actitud consecuente. Cuando la señora Dina Boluarte asume la presidencia de la República, recuerda, nosotros que evidentemente advertimos en las elecciones tanto que Pedro Castillo, Dina Boluarte iban a generar un tremendo caos en nuestro país, nosotros dijimos, no, espérate un ratito, está viniendo la señora a gobernar, no, tenemos que solucionar esto, una salida, adelanto de elecciones. Se planteó en 2 oportunidades. Nano Guerra García, representando a Fuerza Popular, presentó en 2 oportunidades el adelanto de elecciones. Pero luego ¿Qué sucedió? Perdón, no. ¿Qué sucedió? En las 2 oportunidades, Fuerza Popular se quedó sola. Todos los demás partidos, claro, como se tocaba el tema de la curul, de los propios congresistas, decidieron no acompañar. Se quedaron calladitos. Y entonces, claro, cuando nosotros planteamos esta salida, esta solución y nos veíamos solos, dijimos, ok, bueno, toca, seguir lo que la Constitución señala. Me guste o no me guste, yo no elegí a Dina Boluarte. Yo hice campaña contra Dina Boluarte, contra Pedro Castillo. Los de izquierda, los caviares, todos ellos que colocaron a estos señores ahí, son los grandes responsables del caos que tenemos al día de hoy. Y entonces, a ellos nosotros tenemos que pedirles que rindan cuenta. O sea, a ver, nosotros respetamos la Constitución y decimos, esto es lo que es una defensa del Estado de Derecho. ¿Sí? Ok. Tiene que asumir una persona que nosotros no nos agrada, que no estamos de acuerdo, que es más, advertimos que era inadecuada. Presentamos una alternativa para adelanto de elecciones. Una vez nos la negaron, 2 veces nos la negaron. Luego empezamos a hacer fiscalización. Nosotros fuimos los que hemos censurado a los ministros de Interior, al Delfín, de Dina Boluarte, al señor Santibáñez. Al señor Santibáñez. Al señor Santibáñez. Nosotros dijimos, oye, disculpa, el señor se tiene que ir. Y Fuerza Popular fue el que logró finalmente pero ¿hay que el alguna señor Santibáñez diferencia se entre vaya. Zarratea y lo que ha ocurrido con Gerit? El tiempo lo dirá. ¿Por qué? Porque se tiene que acumular una serie de... ¿Está seguro usted que Fuerza Popular apoyó todas las vacancias haciendo memoria, contra Castillo, que se presentaron los intentos de vacar a Castillo, los intentos de vacar a Dina Boluarte, el tema de las elecciones adelantadas? Yo recuerdo que retroceden ustedes en un momento. En el caso de Pedro Castillo, Mávila, nosotros no teníamos ninguna duda, porque además habían indicios claros, flagrantes de lo que estaba haciendo el señor. En el caso de Dina Boluarte, nosotros, te repito, intentamos primero una salida democrática diciendo adelanto de elecciones, vayamos a adelanto de elecciones, que esto se reinicie. Nos dejaron solos, no solamente una vez, nos volvieron a dejar solos en una segunda oportunidad. Y luego lo que tocaba fue, ok, muy bien, ustedes no quieren que reiniciemos, entonces corresponde hacer el papel de fiscalización. Bueno, y se hizo el papel de fiscalización. Y mantenerlo en el cargo. A ver, mientras no exista, tal y como lo hemos declarado el día de hoy, mientras no exista un hecho flagrante, nosotros lo que tenemos que alentar es, 1, las investigaciones, que continúe, la Fiscalía de la Nación, el propio Congreso de la República, alentar a que el periodismo continúe con esta labor tan importante, pero tomar una decisión de vacancia solamente con los indicios que tenemos al día de hoy es irresponsable. Eso es populismo.
Es un populismo de donde venga, desde la izquierda, desde la derecha. ¿Y quiénes celebran, quiénes aplauden? Lo que les encanta el caos. Desde la derecha menciona o incluye a Renovación Popular. Por supuesto, irresponsable. La posición que ha tenido Rafael López Aliaga, a mí, la verdad, bueno, te iba a decir que me sorprende, pero no me sorprende. ¿Por qué? Es una persona que no tiene pues una estabilidad y que evidentemente está midiendo el momento electoral para poder jugar con la estabilidad del país. Yo creo que eso es totalmente responsable. Que coincide con, evidentemente, una serie de acciones que él ya está acostumbrado a hacer. Lo lamento, Mávila, si esto de acá no es popular para nuestro partido, yo igual estoy tranquilo, es lo correcto. Es lo correcto. Mientras no exista una flagrancia, mientras nosotros no tengamos algo contundente que digamos, este señor se tiene que largar, nosotros tenemos que mantener la estabilidad para poder llegar a unas elecciones que puedan por fin darnos un futuro de 5 años hacia adelante en nuestro país. Hace 25 años nosotros consideramos que no tenemos esas condiciones. Queremos llegar nuevamente a hacer gobierno para poder desarrollar y poner orden. Porque a partir del orden es donde nosotros podemos devolver la calidad de vida de las personas y desarrollar la economía que tanto se necesita en nuestro país. Ahora, pero son conscientes que habrá un voto de castigo probablemente a lo que se considera un pacto para sostener a Boluarte, por ejemplo. Espero que no. Espero que la población haga una reflexión y se dé cuenta que a quien tiene que castigar con severidad es esa izquierda. Que a quien tiene que castigar con severidad son a los caviares, a quienes nos colocaron a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. A esas personas hay que castigarlas. Y tienen el poder literalmente en sus manos a través del voto. Y esas personas tienen que saber que el caos en el que nos encontramos el día de hoy tiene nombre y apellido. ¿Y cómo interpreta que hasta el momento los sondeos coloquen, y ya permaneciendo algún tiempo, en el primer lugar a Rafael López Aliaga? El populismo pues es atractivo, ¿no? Sea de derecha o de izquierda, el populismo atrae. Sin embargo, bueno, pero en procesos anteriores, la que ha liderado ha sido Keiko Fujimori. No está bien la memoria. Recuerda que nosotros en la anterior campaña empezamos con 3%. Y que a estas alturas no liderábamos las encuestas en lo absoluto. ¿No lideraban? No. Porque, claro, lo que se ha dicho con relación al fujimorismo justamente es eso. Y es más, se le ha preguntado a López Aliaga si él no teme acaso caer en esta maldición del que va primero, como le ha ocurrido a la señora Keiko. Hagamos memoria, ella estuvo primera. En el 2021 no. ¿Estás seguro? Totalmente. Que no estaba primera. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pero en este caso usted diría que el primer lugar de Rafael López Aliaga se debe a sus anuncios populistas. Por supuesto que sí, ¿no? Pero el tema del populismo es que además que es terrible, es que es como la mentira, pues tiene patas cortas. Entonces en algún momento el propio señor López Aliaga va a terminar cayéndose por sus propios actos. O sea, acá no va a ser necesario en realidad que entremos en una pugna a la cual, por cierto, la misma Keiko Fujimori ha dicho, y nosotros no le vamos a responder los insultos al señor López Aliaga. ¿Sí? Que si se pelea, se pelee con su sombra, con él mismo. Porque nosotros en realidad estamos enfocados en nuestro plan de gobierno. Nosotros estamos en las últimas semanas haciendo hincapié en el acercamiento a la población. Estamos visitando a distintos ciudadanos, escuchando, que es algo tan importante que hemos perdido de vista muchos políticos. De la decisión y de los votos, o de la expresión del voto de Fuerza Popular, se han presentado mociones no solamente para censurar al presidente, sino, por ejemplo, para suspender la semana de representación, para tener un pleno extraordinario donde se pueda finalmente votar estas mociones que se van presentando. Ya son 6, creo, las mociones de censura en contra de Claro, y podrían ser más si es que en realidad repiten las firmas y repiten las firmas. La opción de ir a ustedes apoyarían por lo menos la realización de ese pleno extraordinario para que finalmente se discuta en el foro parlamentario y que se tome una decisión, o no son de la idea ni siquiera de la suspensión. No por una razón muy sencilla. Tú para convocar a un pleno
El Pleno no va a desarrollar ninguna investigación, Mávila. Nosotros lo que estamos diciendo es que se continúen con las investigaciones, que se desarrollen las investigaciones. ¿Dónde se hace eso? En la Comisión de Fiscalización, en la Fiscalía de la Nación, el periodismo. Perfecto, en todo eso sigamos. Pero se ha dicho, alentemos, el apoyemos. Foro político, y es lo que dicen, políticamente tiene que haber un castigo contra Gerí. Pero vamos a... Porque el comportamiento no se condice con el comportamiento que debe guardar o las formas que debe guardar un presidente. Y entonces lo que corresponde es que la población, una vez más, haga una reflexión y diga, este tipo de cosas la estamos teniendo por gente que no tiene experiencia, por gente que no tiene equipo. Cuando nosotros vayamos en estas elecciones a elegir, lo que tenemos que pensar es a quién queremos tener. A una persona que verdaderamente tenga experiencia en la labor que va a enfrentar, que tenga equipo. En el caso de nosotros, Keiko Fujimori, el equipo que la acompaña, a mí no solamente me da esa tranquilidad, sino me da orgullo. Solamente en pensar en el tema de seguridad. Oye, yo veo a un Marco Miyashiro, a un general Astudillo, a Fernando Rospigliosi, y veo un plan, una estrategia para recuperar la seguridad de nuestro país que la verdad me da esperanza. Bueno, hablaremos justamente de ese equipo y de esas propuestas más adelante, porque ahí podríamos ¿Qué es lo que se merece el país? De acuerdo. Hoy por hoy tenemos que entender, este momento es un momento en el cual necesitaríamos un espacio para poder discutir estas ideas. Al presidente Gerí, y por ahí va el tiempo que le hemos dedicado a la entrevista de hoy, pero lo vamos a tener nuevamente, por supuesto, la campaña para conocer más del proyecto. Muy amable y gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Mávila. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar precisamente para conversar con un abogado penalista. Julio Rodríguez estará con nosotros. Con él retomaremos el tema de Alianza Lima, la denuncia por abuso sexual presentada por una ciudadana argentina en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.